esto va a ser de alguna manera un viaje con fotos sobre todo cómo estaba la situación de la muralla allá por el año 80, los años 90. La mayor parte de las fotos va a haber alguna posterior, pero la mayor parte de las fotos van a ser de aquellos años. Todos prácticamente la recordamos, pero pasa el tiempo y a lo mejor va cambiando la muralla y no nos acordamos en ocasiones de cómo estaba entonces. Bueno, las murallas de Salamanca tradicionalmente se conocen dos recintos, la cerca nueva y la cerca vieja. Se hereda directamente del fuero, el fuero ya señala el fuero de la ciudad, que existen dos recintos y que, bueno, pues se ordena en 1147, creo recordar, que se reconstruya el muro de la ciudad y se construya un muro en el arrabal. Bueno, pues la historiografía trabajó sobre este concepto y luego, bueno, pues ya se empezaron a matizar cosas sobre la edad de las murallas, etc. Y entonces, bueno, a lo largo de estos años, pues la realidad se ha mostrado bastante más rica de lo que eran dos recintos primitivos. Ya conocemos que es que había un trazado romano, tiene sus problemas, como veremos. Han aparecido ya hace tiempo los restos de la muralla prerromana. Los más espectaculares han sido estos últimos que veremos a lo largo de esta noche, pero restos de esa misma muralla habían aparecido ya por el año 84. Hay que decir que el primer recinto defensivo de la ciudad se encuentra en el Cerro de San Vicente, no en vano es el poblado antiguo de la ciudad, en torno a los siglos VII a V, y allí pues en el año 92, 94, Carlos lo sabe mejor porque dirigía aquellos trabajos. Trabajaba en una escuela taller, pues estas son unas fotos del poblado, un poblado de cabañas de adobe, que pueden, por cierto, todos ustedes visitar en lo alto del cerro, que de verdad merece la pena. El ayuntamiento ha puesto a disposición visitas guiadas ahora mismo, tengo entendido, y yo estuve hace poco y vamos, me quedé francamente impresionado. Y bueno, pues apareció un muro muy vasto, muy sencillo, pero de 2 metros de espesor, es prácticamente la única estructura exclusivamente en piedra que existía en el poblado y se interpretó como un recinto que defendía el lado más expuesto del cerro, es decir, no aquel que da al escarpe, sino aquel que da a la llanura. Bueno, la cerca vieja abarca el teso de las catedrales, defiende el cerro que está está flanqueado por los arroyos de los Milagros y el arroyo de Santo Domingo, y bueno, pues ocupa unas 17 hectáreas. Este primer recinto, que el primero es de época romana, pues se forma cuando el primitivo poblado de la Pina del Hierro se traslada en torno al siglo V o al siglo IV al teso de las catedrales, que es, bueno, cuando de verdad se empieza a constituir una ciudad en el sentido más estricto del término. Bueno, pues ahí podemos ver los hallazgos que se han producido a lo largo de estos años sobre la muralla prerromana, en el 86, en la primera excavación de urgencia, la primera excavación de arqueología urbana que se hizo en la ciudad, se descubrió en la calle del Silencio, en una trasera, un cimiento del muro de una fábrica, pues tenía 3 metros y medio de espesor, de una fábrica en seco, sin ningún tipo de tal, y ya entonces pues la interpretamos como muralla celtibérica. La ceñían niveles, depósitos de época celtibérica, claramente asociados, mientras que por encima de este muro, en niveles removidos, pero que se situaban directamente encima, lo que aparecían era sigilata, bueno, cerámica romana, quizá no todos sepan que es una sigilata, teja romana, etcétera, lo que bueno, pues permitía aventurar, aunque estratigráficamente tenía sus dificultades, que esta muralla en torno al siglo I pues tenía un cierto grado de abandono, el siglo I o II después de Cristo, en época romana. En la siguiente excavación, que nos volvió a aparecer este muro, este ya
fue un muro que nos dejó francamente impresionados. Esto es en la calle Cuesta de Carvajal, cuando en la casa de don César Real de la Riva, cuando se demuele la casa y se construye la que ahora existe, debajo pues nos apareció esta fábrica y inmediatamente pues nos dimos que era un muro prerromano del mismo calibre que los que vemos en el campo cuando visitamos Yeltes, las Merchanas, porque es decir, un muro castreño pues de época letona, si sumamos a esto al verraco que se conserva. Pues la fábrica es una fábrica clásica de mampostería en seco, careada, puesta con un cierto talud. El dado de ladrillo pues es la cimentación de la casa de César Real de la Riva una vez desmontada. Este muro está allí y bueno, pues tarde o temprano esta ciudad tendrá que hacer algo con él, lo veremos probablemente después. También durante la construcción de una biblioteca en la Universidad Pontificia, en el claustro de la comunidad se hicieron unas excavaciones con motivo de esa construcción y bueno, pues se encontró un foso. Este foso estaba relleno por materiales de época celtibérica que lo fechaban sin duda alguna. Estaba construido en esa época. Luego pues alrededor de él pues están los restos de la necrópolis de San Pelayo, creo recordar, que ocupaba antes el solar de la Pontificia. Claro, la Pontificia cuando se construyó se llevó por delante todo lo que había, quedaron las cosas que había bajo rasante, pero un monumento de esas características pues no deja resto sobre la rasante que se precie. Bueno, el foso, ven ustedes la dirección, es esta depresión y bueno, pues eso es la necrópolis de San Pelayo. La muralla romana es una muralla complicada, no está contrastada arqueológicamente o estratigráficamente con fidelidad. Hay muchos argumentos que llevan a pensar en que existe. Uno de ellos es el aspecto de la cerca vieja medieval, que luego veremos. Es una cerca que tiene mucho material reaprovechado, que se diferencia mucho de la cerca nueva, y da la impresión de que la cerca medieval reaprovecha material anterior. Siempre hemos pensado que hay determinados puntos de la muralla que tienen un basamento de granito, no arenisca, continuado, una zarpa, sillares más rectangulares que cuadrangulares, que pensamos que puede ser esa muralla. Bueno, esto es el basamento de la torre del Marqués de Villena, donde existen dos hiladas con una fábrica que no existe en ningún otro lado, o prácticamente en ningún otro lado. Hay dos hiladas de sillería de granito en la Puerta del Río. Y bueno, la muralla también encuentra en algunos sitios, en su fábrica están embutidas estelas de época romana, estelas funerarias que se vienen a fichar en torno a los siglos I y II, y es posible también que fueran reutilizadas en una muralla tardía, que también existen en el siglo IV una cierta generalización del amurallamiento de las ciudades hispanas. En la muralla de Salamanca hay bastantes estelas. Esta es una curiosa, se produjo el hallazgo durante un derribo en la plaza en la calle del Tostado, y se desmontó el lienzo exterior de la muralla, quedó la impronta en la pared de la estela que en realidad estaba en la cara externa de la muralla. Esa cara externa, lo ven ustedes si pasan por la calle del Tostado, pero en un gran vano que hay de entrada, hay 6 o 7 sillares que forman parte de ese lienzo exterior. Y bueno, pues en el recinto medieval, de este ya quedan restos notables. Queda casi más de la mitad de su primitivo recinto, sobre todo la parte que mira al sur, al río, y que, bueno, pues defiende el escarpe. La parte norte, y en buena medida por el desarrollo urbano de la propia ciudad, y también porque cuando se construyó la nueva, la parte interior de esa muralla dejó de tener un cierto sentido. Bueno, pues esta es la que se conserva. Esta muralla nos la pinta Vingaerde
pueden ver ustedes quizás distinguir aquí con los torreones, sin casas adosadas, y bueno, básicamente como se ve, había torreones flanqueados y bueno, vemos hoy cosas que están aquí. La Puerta del Río todavía vemos fotos, le enseñaré alguna de Río antes de que fuera derribada. Esta es la Puerta de San Pablo, el torreón del Marqués de Villena, es decir, muchas cosas de las que ven están todavía ahí. Esta es una fábrica existen muchos tipos de fábrica en esa muralla. Hay una que es la que venimos a identificar como la cerca medieval, que tiene una sillería cuadrada de arenisca. En otros sitios hay una mampostería de pequeño cascajo, que pueden ser reparaciones, pero la fábrica generalizada, que pensamos que puede ser la cerca construida en el siglo XII, en el siglo XIII, es esta de sillería de arenisca de sillares de formato cuadrado. Aquí se ven las dos. Aquí también, esta es en la cuesta de Carvajal, al exterior de la muralla y al exterior de donde hemos visto la muralla prerromana. Bueno, ahora he puesto ahí un restaurante y un hotel y unas terrazas, ¿no? Y todo esto se puede visitar y está bastante bien acondicionado. Otra vista de la cerca nueva, ahí se ve la mezcla de fábricas que tiene, retacaos, lo mismo, domina el mampuesto, el mampuesto de pequeño tamaño, tomado con argamasa. Paseo de Rector Esperavé, detrás de las casas de la Ribera del Puente, que por cierto sí se ven en el dibujo de Vingaerdi del siglo XVI, y dobla por la vaguada de La Palma, y aquí más o menos se pierde, ya no se ve. A partir de aquí, aunque un buen día se podría... Está el bosque de pinos, en realidad ahora mismo la recuperación en esa muralla pues sería contradictoria con el mantenimiento de ese bosque, pues, que tiene su gracia. Y en la Facultad de Geografía e Historia se proyectó una ampliación por el año 2002. Iba en la línea, la ampliación era prácticamente transversal a su trazado, y ya directamente avisamos a la universidad que allí estaría, y como así le avisamos, pues así fue. Apareció este muro, es un muro pues eso, de fábrica un poco distinta, eso llama la atención, pero es indudable, sigue la línea, tiene pues eso, unos 4 metros de espesor, y una fábrica de una sillería pequeña, casi mampostería, que no se ha encontrado en paramentos, es bastante excepcional. Y bueno, pues los restos más monumentales de la ciudad, y sobre todo cómo se encontraban allá por el año 90, en que me tocó a mí hacer un informe, pues las torres, los restos más monumentales que hay de la muralla. No se veía el jardín que hay ahora delante del bastión semicircular en el seminario de Carvajal. Esta era quizá la primera intervención que se había hecho de recuperación de la muralla. Se había derribado la Casa de la Concordia, una casa preciosa que daba a la calle San Pablo, y que pasó, además de derribarse la calle, se llevaron el buen bocado que pueden ustedes ver en la muralla. Pero bueno, algunas de las estelas que aparecieron en la muralla y en unas excavaciones que hicimos ahí en el interior también se pueden visitar en el museo al aire libre. El Alcázar de San Juan también es un elemento que de alguna manera había pasado bastante oculto a la ciudad, y a una gran fábrica, pero recordad que era de curtidos, ¿no?, adosada, y que la tapaba. Estas fotos están tomadas en el momento en que se derribó esa fábrica, y esto es prácticamente sin duda el basamento de la torre del homenaje del Alcázar de San Juan. Se construye en el siglo XIII, quiero recordar, y se demuele en el siglo XV. No hay prácticamente documentos de él. Sí, hay un documento que decía que se aprovechaba el tablazón y el material, pero vamos, fue una de las guerras castellanas, fue motivo de ignominia y destrucción. Quizás la parte que falta por recuperar, de algún modo, yo creo que de todo el trazado, y que metiendo
a esto a mano, pues quizás se cubriría ya prácticamente toda ella. Ese es el basamento del Alcázar. Bueno, también hay algunas cosillas ahí que tuve ocasión de ver, pues hay puertas, hay bodegas, hay cosas que enriquecen algo la propia muralla y que se han producido a lo largo de su historia. La cueva de San Cebrián, así estaba también allá por el año 91, hoy también pueden ir ustedes a visitarlo y ver cómo está ahora. El cambio ha sido muy notable. En realidad es la cripta de la iglesia de San Cebrián, una iglesia románica cuyo ábside aparecía al exterior. Existen arcos, existen cuevas, hay un restaurante que aprovechó la cueva que hay detrás para darle su nombre. Hay una bodega que algún erudito local dijo que era un eremitorio, pero yo entiendo que es una bodega donde se ponían las tinajas, esos nichos. Y bueno, la cerca nueva, de la cerca nueva quedan bastante menos restos de la cerca vieja, aunque paradójicamente hace 200 años se conservaba prácticamente entera. Aquí lo podemos ver en el plano de Jerónimo García de Quiñones, prácticamente toda ella representada, incluso la cerca vieja ya no se conoce como tal, no aparece en el plano y bueno, pues se pinta como un único recinto, un recinto que entonces a finales del siglo XVIII estaba completo. También el grabado de Vindarde nos muestra cómo era una muralla almenada, de fábrica, de pequeño cascajo, de fábrica mixta. Es muy uniforme en su fábrica, prácticamente tenían sillería, bueno, lo sabemos por algunas descripciones, las puertas de toro, de zamor, etc. Pero el resto de la fábrica era mampostería de pequeño tomada con cal y muy uniforme. Eso es lo que lleva a pensar que si se hace el muro de la ciudad y se hace la cerca nueva en el siglo XII, pues da la impresión de que la cerca vieja tiene más historia que la nueva detrás suya. Y bueno, pues quedan algunos restos. Esto es lo que queda en la vaguada de La Palma. Este es el edificio que yo decía que había una fábrica de curtidos. Esta es la línea que cierra la vaguada de La Palma. En el Cerro de San Vicente, sí se ven distintos muros, pero ahí habrá otro complejo que un día habrá que meterle mano, que son las defensas del Cerro de San Vicente. En la Guerra de Independencia, de algunas reparaciones que vemos se pueden deber a la francesada. Y finalmente hay otro tramo que ahora se ve mejor porque se picó todo ese foscado en el muro trasero de Fonseca. Eso también es la cerca nueva. Y bueno, pues básicamente eso es todo. Yo creo que quizá como conclusión lo que ha hecho esta muralla, por llevarle un poco la contraria a Nacho, ha estado durante todos estos años en trance de aparición y no en trance de desaparición. Muchas gracias. Me contrató una empresa que tenía este solar y que tenía un requerimiento del excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca para quitar los andamios y trasladarlos del exterior que sustentan la fachada hacia el interior, y también quitar parte del muro que ocupa la vía pública. En ese requerimiento, por normativa, tanto por normativa local, provincial y regional, debemos de hacer comprobar con una serie de medidas si hay restos arqueológicos o no en el solar. Entonces, en ese contexto se me contrata para hacer unos sondeos y realizar un poco el trabajo. Este solar está catalogado con tipología A ambiental, en el sentido es que la fachada está protegida, es de estilo ecléctico y es del arquitecto José Gallego Díaz de 1890. Entonces había que mantenerla a toda costa, y dentro de ese trabajo pues había que hacer la comprobación para poder hacer esos trabajos de cambiar los andamios de un lado del exterior al interior. Como ven,
bueno, para ustedes, esta es la situación del local. Tiene una forma del solar, tiene forma de T un poco angulosa, un poco así deforme, y esos puntitos que no ven bien en la pantalla, pero que en la planimetría está detallado, es el dibujo de lo que ocupa finalmente la estructura muraria en el solar, para que se hagan una idea. Cuando se me contrató los trabajos estaba terminando en escuelas mayores. En esta placita habíamos terminado de hacer los trabajos de seguimiento arqueológico de una cometida que en el suelo, para ustedes, es este cuadro que es un centro de transformación que abastece a toda la zona de luz, a las catedrales, a las viviendas, a todo. Entonces sabía que en ese punto la cota geológica estaba apenas a entre 60 y 1 metro de profundidad como mucho, ¿no? Esa era la única certeza a priori que podía tener un poco en cuenta. El solar que visitamos y que me encontré cuando empezamos a hacer las actuaciones estaría así, para que se hicieran un poco a la idea. Como ven, está un poco, bueno, pues eso, se había hecho un vaciado que todos conocemos desde hacía muchísimos años y esto es lo que yo me encontré. La propuesta era, planteé cuatro sondeos, eran suficientes para abastecer y ocupar todo el solar. Con eso hubiera sido a priori suficiente. En el primer sondeo lo que encontramos es, les presento para que vean una colmatación muy intensa que había en el solar. El resto cubría los restos arqueológicos que pueden ser celtibéricos o romanos, que no vamos a entrar aquí, ¿vale? Sino que vieran la potencia de la colmatación que cubría ese sondeo. Este es el primer sondeo que lo hicimos a la entrada del solar a mano izquierda. Ese sondeo, cuando llegamos, detecto que hay una estructura, restos de esa estructura muraria que podía ser la cimentación del edificio. Está por aquí, que podía estar de la misma época del edificio, de las cimentaciones, y que estaban apoyadas directamente sobre esos restos arqueológicos. Bien, este punto es muy importante porque había consultado, que es fundamental en la arqueología urbana de la ciudad, a Nieves Pérez Almajano, a David Sanabre, y nos habían hablado de la transformación de la ciudad, y yo era lo que más tenía en cuenta, que hubiera restos de otras construcciones que no conocíamos de la ciudad del caserío. Y en la documentación lo que vi fue la transformación de Thibaut, el general francés que planificó la Anaya y que había hecho una transformación, pero esta había ocurrido por lo menos hacia 1882, la había planificado, pero se resolvió coincidiendo un poco con este edificio hacia 1890, en los años 90 de esa época. Por lo tanto, esta sí era parte de esa estructura. En el segundo sondeo sale esta estructura que está excavada en la roca, que a su vez está trabajada, tiene planta semicircular. Como hemos hecho un sondeo de 2×2, lo que hemos pillado es una estructura por la mitad, colmatada, y que lo curioso es que está con revoque de yeso, de cal, trabajada intencionadamente. Entonces lo que hacemos es ampliar la excavación, la documentamos y ampliamos. Y entonces documentamos esta estructura completamente, que parece ser un depósito. Bueno, tiene 1,50 m de diámetro por 2,20 m de altura, y entonces está en revoque. Considero que es una estructura posiblemente de un almacén, de restos para conservar, un lugar de almacenaje, una cámara. Pero la fecha anterior al edificio, por eso era importante explicarles un poco lo del consultar un poco la documentación histórica. La considero porque está colmatada y hay una serie de estratigrafías que la cubren y que estaría más relacionada con el caserío medieval moderno. El tercer sondeo lo sitúo en el centro del solar y, como ven, no tiene restos de colmatación, no hay echadizos, directamente salen cenizas. Y eso me sorprendió muchísimo. Seguimos rebajando y aparecen más enmascaradas con lo que parecían restos de estructuras murarias, pero que al estar con las cenizas lo hicimos con mucho cuidado, pero al final era todo un revuelto, no era una estructura como tal, y eso nos hacía pensar que porque había tantas cenizas, ¿no? Un basurero, pero con esta extensión. Entonces abrimos el cuarto sondeo.
El cuarto sondeo está situado al fondo, está la iglesia de San Sebastián, limita este solar con San Sebastián y con la Facultad de Filología. Y entonces, al excavarlo, inmediatamente, bueno, antes de excavarlo ya afloraba el material, estaba desperdigado y me llamó la atención la estratigrafía de cenizas que buzan hacia el centro del solar y que es muy potente. Igualmente nos pareció que tenía estructuras adosadas, pero que estaban un poco enmascaradas por las cenizas, pero no nos decía nada. Aquí requerí a la empresa que me había contratado que yo no había conocido ese solar, lo habían comprado ellos, lo habían vaciado y a qué parte de la casa pertenecía, y entonces tenía su lógica porque me decían que era la cocina accedía a jardines y a un posible huerto, entonces por eso los restos afloraban mucho más en superficie que en el resto del solar, ¿no? Esta es la misma excavación de sondeo 4 con la estratigrafía de cenizas que buzaban hasta el centro del solar, y eso era muy importante porque me estaba indicando una serie de estratigrafías especiales. Bien, en arqueología no suele pasar esto. De los 4 sondeos que planteamos, solo 2 podíamos dar el visto bueno, porque los otros 2 yo no sabía, me lo estaba imaginando, pero no podía dar una conclusión a los 2 que había cenizales, ¿no? Entonces abrí un quinto y escogí una zona que estaba limitándose con este depósito que les he enseñado antes, esta especie de depósito, de almacén, y abrimos ese sondeo. Ese sondeo aparecían unas atarjeas, como ven, abandonadas de la vivienda que estaba ya construida, una atarjea. Al fondo tiene unos desagües, si los ven ahí, ya sin funcionar, y el resto, esa parte de ahí, es ya una estructura. Aunque les parezca, vamos a ver, estoy abreviando la excavación, porque normalmente nosotros nos encontramos con muchas estructuras a lo largo de la excavación, pero en este caso ya era singular y tenía una serie de sillares que estaban diciendo una serie eran distintos a todo lo que habíamos visto en el solar y aparte de nuestra vida profesional. Entonces decidimos ampliar esta excavación, este sondeo, levantamos las estructuras siempre más modernas y apareció, aquí ya empezamos a preocuparnos todos, porque ya era distinto a lo que habíamos visto y conocido, y entonces lo que ven es que el terreno buza, es este amarillento, buza hacia el interior, siempre hacia el interior del solar. Estas son estructuras más modernas y esa de ahí al fondo era la que tenía solamente una hilada o 2, conservaba unos sillares que estaban trabajados, distintos, y que habían sido reutilizadas por el edificio con tuberías, desagües. El constructor las había reutilizado en diferentes fases. Este es un detalle donde lo pueden ver perfectamente, como la parte que pega junto a la calle está totalmente colmatada y reutiliza el material arqueológico para apoyarse y construir en él. Bien, en resumen, podríamos llegar a la primera fase diciendo que habíamos abierto los sondeos, que diferenciamos una parte que la llamamos cenizal, que correspondería a la mitad del solar, y la otra mitad a la estructura muraria o sector B, y se diferenciaba perfectamente una zona de la otra. Decidimos entonces iniciar la excavación en área, no quedaba más remedio que abrirlo y ver y comprobar todo ya, y darlo por lo que podía ser unos sondeos, se abre al final en excavación en área. Decidimos empezar por la zona del cenizal y entonces íbamos a ampliamos los sondeos número 3 y 4 y se convirtió en un área de unos 24 metros cuadrados de superficie, todo de cenizas, que yo no había visto nunca porque no considerábamos que fuera un basurero. Esto era distinto, las cenizas se superponían unas sobre otras, unas capas, pero al mismo tiempo eran volátiles, era carbón. De hecho, consulté con un ingeniero con el que suelo trabajar mucho en temas de minas, que es Paco Carbonero,
Y le consulté y le hice venir, porque yo decía que eso no lo había visto nunca, una extensión tan grande llena de cenizas, y efectivamente me dijo técnicamente que eran carbones volátiles, que cada estratigrafía de cada una de ellas tiene pues una duración para que se asiente entre 6 y 10 años de tiempo para que se acumulen, y todas siempre buzaban hacia el centro del solar. Esto es muy importante porque una vez que excavamos el cenizal, teníamos un hándicap de la empresa que nos contrató. No quería sacar los restos de los escombros y de la excavación. Bien, por problemas económicos y porque era muy difícil, había que poner bueno, era un poco complicado, esto también es habitual en nuestro trabajo, y entonces lo que decidimos fue trasladar y excavar ya el nivel de ceniciento, el nivel de cenizas, pues empezar con la siguiente fase de la excavación, que es donde está la estructura, que en ese momento solo sabíamos que teníamos algo, una muralla parecía, pero todo con hipótesis. Bien, concluyendo la parte del cenizal, les puedo decir que a mi consideración, para eso también están los expertos que me lo pueden discutir, considero que es una zona industrial, tal vez una zona de residuos de tipo industrial metalúrgico, que se fueron desechando en ese momento ahí, porque se había abandonado la muralla, que ahora la veremos, y que se fueron depositando a lo largo del tiempo, pero que no es un basurero, porque no hay restos óseos. Para un arqueólogo en general, y todo esto, cada yacimiento es un mundo, un basurero sería nuestras comidas habituales con restos óseos, con los fragmentos de cerámica, y se acumulan y forman un basurero. A veces intencionado, se excava, tiene una forma, etcétera, es un poco... Pero esto para mí no sería así, sería una zona industrial, un poco de una actividad que había local al lado, y además ahí encontramos muchísimas pequeñas muestras de cobre y de restos de bronce, y entonces, bueno, es más habitual que lo normal. Bien, excavada esa parte, iniciamos la segunda parte. Bien, en esta segunda parte lo que hacemos es ir tapando, necesitamos espacio, entonces ya documentado el almacén que les describí al principio del segundo sondeo, lo tapamos, la máquina lo aprovecha para poner allí la pala, pero empezamos a descubrir toda esa parte del solar y nos empiezan a salir tuberías, restos de estructuras de la cimentación, pero encima, siempre encima de los restos murarios que ya teníamos. Y en esta parte empezamos a excavarla para verle la cara, pensando que tenía un foso, que luego fue así, y luego se recogían los restos arqueológicos. Bien, esto es lo que les estoy tratando todo el tiempo de explicar. La estructura, el arquitecto del edificio aprovechó los restos arqueológicos y aprovechó para asentarlos sobre los restos que ya existían. Para ustedes serían los de color más claro, esa es la fábrica más moderna. Los oscuros serían los restos de los sillares que quedaban de la estructura muraria, y que en este caso forma parte del segundo fuerte de construcción, la segunda defensa de esta muralla. Consultando a los arquitectos del proyecto, les decía que si era posible, decía que sí, que el arquitecto había encontrado un firme tan fuerte que no necesitaba hacer más excavación, sino que apoyó en los restos que ya estaban consolidados. Siguiendo la excavación, aquí separamos la zona del cenizal, que era de dominio predominante de cenizas, y luego de este lado tenemos ya los restos arqueológicos de la muralla, que ya empezaba a asomar porque íbamos abriendo una especie como de pasillo, que era realmente el foso de la muralla, que lo íbamos excavando porque el relieve iba en talud, y entonces era muy fácil excavarlo. Así iba pendiente, entonces excavar cenizas es muy fácil también cuando están secas. Cuando están húmedas se embarran y es muy difícil, ¿no? Pero excavarlas en seco es hasta muy bonito. Bien, esto sería un poco ese sondeo número 5, pero que ampliamos y se convirtió en excavación. Y esto sería un poco el panorama que vemos de la excavación del solar.
Del lado derecho siempre las cenizas y del lado izquierdo como estaba todo revuelto, porque es la vida misma del edificio, de la ciudad. Esto sería el resultado en el solar, la ocupación de la muralla en el solar. Ocupa 70 metros cuadrados, tiene una longitud de extremo a extremo, dirección norte-sur, de 14,20 metros de longitud aproximadamente. En la parte más ancha que se conserva, que sería desde aquí hacia la puerta donde está el obrero con los pantalones azules, sería 8,80. Conserva una altura en la parte menos, se mete en la casa de Emilio Sánchez Gil, en el edificio colindante, pero tenemos ahí una altura de unos 35 centímetros, en el punto más extremo, aquí donde hace Barbacana, 1,20, y en el centro del solar alcanza una altura de 4 metros que ahora no ven. Porque entre pendientes, la diferencia de pendientes la han salvado de una forma muy inteligente, con un zócalo de piedra de granito impresionante, que salva esos dos extremos. Y con respecto a la cota, estamos a 4 metros de profundidad. Esa parte es la que difiere. Esta muralla está construida en piedra Villamayor, perfectamente trabajada. Los sillares parece un puzzle en 3 dimensiones, como nos decía mucha gente, parece un puzzle. Y la piedra, el tamaño más pequeño, curiosamente también, cuando la observas, se conserva en las partes más extremas. Los tamaños son pequeños, son piezas irregulares de planta rectangular, entre 20 y 33 centímetros, mientras que la parte central, coincidiendo con la parte del talud, es mucho más grande. La pieza mide unos 50 centímetros, 47, siempre son medidas más grandes. Aunque nos parezca increíble, la ciudad no era así, efectivamente, pero para mí estaba carcavada en esta zona. ¿Por qué? Porque a mí me sale el nivel geológico siempre con socavones aquí y allá, por lo tanto no era irregular, no era una pendiente como podemos ver la calle Palominos o la Plaza de Anaya, ¿no?, que tiene unas ligeras pendientes. No, para mí estaría como acarcavada, estaría aquí arriba, aquí abajo, entonces de ahí la dificultad y que siempre hubiera humedad. Cuando lo excavamos, aunque no llovía, volvía a aflorar siempre humedad, por lo tanto hay una capa freática constante. Bueno, en este caso es otra compañera que nos visitó y que le pedí permiso para utilizar su imagen, es Ana Rupidera, que es una compañera que fue a vernos, para que vean las dimensiones del foso y sin llegar abajo del todo, ¿vale? Como la muralla ahí se pronuncia, ese es el talud del que les hablaba, ese talud que hay entre los dos puntos, que queda oculto porque no hemos sacado la tierra del cenizal, pero que cubriría, que queda explícito con su presencia. Este es un detalle primero de cómo solucionan, porque es una muralla que cierra en cubo, en sistema de Barbacana, defensivo, y que tendríamos el acceso en la propia rúa, es decir, esto sería un cubo para defensa, mientras que la entrada al castro, a lo que luego puntualizaré, estaría en la plena rúa. Se ha excavado, lo tenemos completo, Y aquí lo que quería era mostrar un poco el detalle de cómo cierra en planta circular y cómo solucionamos, estábamos ya preparando para enterrarlo y volverlo a tapar, y con un sistema de ferrallas para que en el futuro quien lo excave sepa encontrarse la muralla sin llegar al límite con ella y encontrársela, unas ferrallas más altas para que al taparlas nunca perdamos las pistas de los restos arqueológicos. Bueno, aquí sobran las palabras. Aquí de nuevo estábamos ya en la fase final, tapando y cubriendo con el geotextil sin escatimar nada de los medios que hemos podido poner a nuestro alcance. Aquí ya lo hemos tapado porque la decisión del promotor es que no quería tocar nada, tenía que pensarlo, replantearlo, ¿vale? Entonces había que volverlo a tapar porque se nos desmoronaba si lo dejábamos a la intemperie. Es muy fácil que nuestras ruinas a la intemperie desaparezcan, entonces había que asumir ese riesgo y lo decidimos con ayuda de la restauradora de la Junta, que entonces era Lola Torrero, pues escogimos la mejor tierra, tapamos y luego además, aparte de la ferralla que tiene esa altura y que la hicimos pensando en esta muralla, también preparamos unas estacas para que supiéramos dónde estaba. Bien, vuelvo a poner esta
Porque estas son fotos ya de David Arranz, que es un fotógrafo muy reconocido que me regaló estas fotos. Y él sí que consigue esa nitidez en las fotos, no sé si la aprecian, a lo mejor en el ordenador son mejores que las mías, por supuesto, porque se ve perfectamente cómo es la piedra, consigue captar esa nitidez de cómo está trabajada, de cómo están puestas, el relieve. Pues me parece muy importante, no solo por nuestros clásicos que nos lo habían mencionado en los textos, Polibio, Tito Livio y Plutarco, por ejemplo, sino también por nuestros arqueólogos, ¿no? Los que nos transmitieron que existía esa muralla, ¿no? Y que existía y que estaba en la ciudad. Entonces, yo sí que considero que esta muralla se abandonó, porque llegó un momento en que ya no era útil, ¿no? Y es lo que nos transmitían pues Plutarco y los investigadores. Pasamos de que realmente en el Cerro San Vicente, perdón, medía 1,5 hectáreas aproximadamente y que tenía una ocupación y que saltaron y que vinieron a ocupar el Teso de las Catedrales, que ocupaba unos 20 hectáreas aproximadamente. ¿Por qué se produjo eso? Plutarco decía que había una serie como de... es el proceso que llamamos de celtiberización en la línea entre los baceos y los betones donde se produce, y Plutarco decía que había unos barrios, ¿no? Que había unos barrios, que había zona de basureros que se habían abandonado y que era más grande. Pasaríamos entonces, yo creo que la clave está aquí, o bueno, los expertos lo dirán también con el tiempo, ya no estábamos hablando de un castro, sino que estábamos hablando de un núcleo proto-urbano. Ya empezaba a haber una especie como de ciudad, se les quedaba pequeña y bueno, ahí ya en el futuro se hablará de todo esto. Esto sería otro detalle, aquí se ve mucho mejor en las fotos de David cómo hay ese talud, está fenomenal, conseguido porque está intencionadamente colocado en su sitio, está además trabado con pizarra y está muy bien, y ahí se nos desmoronaba ya todo, la zona cenizal se nos venía encima. Este es otro detalle. Este es casi un año después, en el 2011, tuvo el detalle otra compañera de Carmen, me llamó cuando hizo esta acometida y me dijo que si me interesaba ver, posiblemente pudiera algún punto que pudiéramos, y la verdad es que se lo agradecí porque me acerqué, ese día coincidí con Carlos Macarro, que es el que sale en la foto, coincidimos y vimos a ver si podíamos encontrar algún resto en el punto, porque la estructura muraria sí la tenemos completa, la tuvimos que tapar porque la cimentación del edificio estaba muy cerca, entonces la planta completa la tenemos, pero teníamos que tomar unas medidas. Estos son restos de los materiales. Este aparece en las cotas más bajas, ese es del primer sondeo, es una bola romana para jugar. Estos restos... Esto es nuestra cerámica tradicional indígena. Tenemos alrededor de unos 2.000, supera los 2.800 fragmentos. Unas fusayolas que tienen tratamiento para las restauradoras. Restos óseos, lo poquito que hay, muy poquito. Y si me preguntan cómo está actualmente el solar, está así. ¿Vale? Me pasé la semana pasada, hice unas fotos. Se mantienen las ferrallas, pero bueno, este es el aspecto que tiene. Bueno, y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser relativamente breve. Para variar, como viene siendo habitual, voy a hablar de lo más, a lo mejor un poco más árido, que son ciertos aspectos jurídicos, pero también de algo de lo más bonito, como puede ser la recuperación o las actuaciones que se han ido haciendo a lo largo de los últimos años y que, como bueno, gracias al título, pues han ido encaminadas a la puesta en valor de nuestras murallas. Bien, vuelvo a repetir básicamente lo que vine a contar el otro día, entendiendo que, bueno, pues eso, en unas murallas tenemos una confluencia de categorías y valores del patrimonio cultural. Nuestras murallas se encuentran situadas dentro del conjunto histórico de Salamanca, bueno, sí, la mayor parte conservada, o casi toda, y bueno, es un elemento defensivo que, bueno, pues conforme a una carta técnica denominada de Baños de la Encina, pues, bueno,
se quiere hacer extensible el decreto de 22 de abril del 49 que declara bien de interés cultural a los castillos, pues bueno, las murallas como elementos defensivos, como fortalezas de villas, pues también tienen o deben tener esa consideración. Por otro lado, tiene una implicación dentro del patrimonio arqueológico, como viene recogido en el título 3 de nuestra ley de 12/2002. Bien, desde el punto de vista urbanístico, bueno, pues que sepan, si hay alguien que no lo sabe, pues bueno, se consideran dentro de los elementos de fortificación y están protegidas por el plan general, ¿no? Por tramos, cada tramo tiene su propia ficha de catálogo. Para ellas se contemplan pues, una protección integral, obras de consolidación, conservación y restauración. Y luego, desde el punto de vista arqueológico, están dentro de lo que se llaman áreas de cautela arqueológica y bueno, pues los trazados probables que recorrerían pues, tienen una protección en el subsuelo y con especial incidencia en sus puertas, y también pues, una banda interior y exterior de 15 metros y 5 metros, bueno, es algo normativo con carácter cautelar, ¿no? A nivel de protección en cuanto a cautela arqueológica. Bien, entrando un poco en materia, bueno, pues las murallas son elementos defensivos que forman parte de la estructura urbana de una ciudad y en concreto de nuestra estructura urbana histórica. Bien, simplemente aquí voy a hacer una pincelada, ya lo ha contado Nicolás y Elvira muy bien por su parte. Dentro de lo que es la ciudad histórica, pues tenemos unos restos atribuibles a la muralla castreña, que ven ahí pintados, en la zona de San Pablo, Cuesta de Carvajal, el puntito de la calle de la Rúa o el foso de la Facultad de Geografía e Historia, un tanto dudoso hasta que no se investigaron sus rellenos, pero vamos, tiene todas las papeletas o puntos para corresponderse con el foso que se halló en la Universidad Pontificia y porque coinciden en la misma traza. Bien, luego en cuanto a la cerca vieja, ven ahí un poco pintado, así de una manera un tanto grosera, pero bueno, todos los puntos que tenemos de conservación de la cerca vieja. En última instancia, los puntos que tenemos conservados de la cerca nueva. Claro, como es evidente, pues, bueno, es la mitad meridional de la ciudad, es la que mejor, donde se han conservado mayormente, y bueno, también la existencia de los escarpes dominando el río fue un elemento ya de por sí que inhibió la destrucción de la ciudad, porque impedía su expansión hacia este sector de la ciudad. En cambio, hacia el norte y este, pues, bueno, fue el área de crecimiento de la ciudad fue donde más sufrieron. Bien, ¿cómo tenemos actualmente las murallas? Bueno, les voy a poner unas imágenes que ustedes conocen porque pasean habitualmente por la ciudad, pero un poco racionalizando lo que tenemos. Bueno, pues tenemos una serie de tramos, de elementos de urbanización recayentes a la vía pública. Quiero decir con esto pues, que son tramos bueno, en buena parte restaurados y consolidados y visibles y accesibles a la vía pública y, bueno, y con un tratamiento adecuado bueno, con un carácter presencial acorde a la monumentalidad de los lienzos. Bien, tenemos aquí los tramos recuperados en contraposición de las imágenes que nos puso Nico de los años 80, pues bueno, es la imagen actual, la presencia que tienen tan atractiva. En la parte de la cerca vieja, bueno, otro tramo de la cerca vieja en Rector Espera B, el tramo de la cerca nueva en la vaguada de La Palma, en un espacio abierto, jardinado, totalmente digno. En la vaguada de La Palma, bueno, la que no luce el verde, pero bueno, también se trata de una ladera totalmente, bueno, recuperada, jardinada, bastante atractiva. Aquí ven la fábrica de la cerca con una sillería
también muy atractiva. Bueno, y luego la parte de la cerca nueva en el Cerro de San Vicente, que si bien no tiene un tratamiento de ajardinamiento público, pero es una ladera natural, digamos, que, bueno, que en ciertas épocas pues, muestra esta presencia. Este es un detalle de la cerca del Cerro de San Vicente, el mismo ejemplo de lo que algunos entendemos como una intervención desafortunada sobre los lienzos, ¿no? Esto se restauró en los años 90 y bueno, sin mucho criterio. Y este es un ejemplo de un tratamiento igual en la trasera de Fonseca sobre un tratamiento que bastante respetuoso, ¿no? con las fábricas, como se puede ver. Bien, luego tenemos otro como elementos integrados en espacios de alto valor patrimonial y con un acceso restringido o condicionado, ¿no? Es otro tipo de circunstancia en las que podemos ver las murallas. Lo conocen de sobra, el entorno de la cueva de Salamanca, la intervención que hizo en su día Alberto López Asenjo en este sector, pues bueno, que quedó totalmente dignificado, presencial y con un carácter pues bastante monumental y muy atractivo. Pero también tenemos otros ejemplos de espacios en los que se ha intervenido, que ahí están los restos y bueno, pues son propiedades, en este caso una propiedad institucional, y bueno, que es posible visitar, pero bueno, es que no es accesible también al público, aunque bueno, se visualiza desde la propia calle. Esto es un ejemplo de una reciente intervención que lo sacó aquí Elvira presente, en el instituto, en el edificio de I+D+I de la universidad, donde apareció la cimentación de la cerca nueva. Bueno, lo expongo aquí en bruto, el edificio está concluido, pero a instancias de la Comisión de Patrimonio pues se determinó que este tramo pues quedará integrado y conservado y expuesto dentro del edificio. Entonces, cuando lo inauguren podrán ver estos restos testimoniales, pero con su valor, ¿no? Este es un ejemplo de integración de un resto al que nos aludió antes Nicolás, en la calle Tostado. Una propiedad es propiedad privada, pero bueno, son zonas de tránsito, ¿no? de tránsito libre al público, junto a la calle. Y bueno, y este es el otro ejemplo de la rehabilitación que se ha llevado a cabo en el edificio este de la Casa de los Escudos, donde ahora hay un hotel. Bueno, la parte trasera se acondicionó como un espacio ajardinado y bueno, pues a instancia la modificación que se llevó a cabo del planeamiento anterior a la construcción de este edificio, ya se determinaba que debían, conforme establecía el plan especial, dejar libre una banda de terreno sin edificar, sin adosarse, y bueno, en el caso de este edificio, bueno, pues desde el ayuntamiento se instó a que debería de facilitarse el acceso al público. Entonces lo único, bueno, pues hay una puerta, hay unos horarios de visita, pero hay posibilidad de acceder y contemplar este lienzo. En 1999 quedó integrada dentro de un edificio, en un espacio aparte, y bueno, esto es lo que he llamado, es un elemento integrado en una edificación, en una nueva edificación, en una propiedad privada, pero que es susceptible de adquisición pública y puesta en valor, con un acceso restringido. Entonces, esto está justo enfrente de la cueva de Salamanca y tiene un potencial altísimo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que se puede hacer con restos arqueológicos. En fin, depende de las circunstancias de cómo aparezca el resto, la superficie del solar y cómo pueda resultar más conveniente al respecto. En este caso, cuando salió, yo creo que hubo una actuación bastante digna de alabanza por parte pues, de las instituciones públicas, de la Comisión de Patrimonio, del Ayuntamiento. Todo el mundo se puso de acuerdo enseguida para, una vez que salieron los restos, actuar.
¿Y qué se determinó? Bueno, pues estaba claro, lo iban a tener que conservar y a mayores pues, se estableció, pues se dejó una banda, un espacio de tránsito para que pudiera, de accesibilidad, ¿no? Para que pudiera abrirse al público en su día y bueno, esto está discretamente integrado dentro de un edificio y bueno, es una opción. Y creo que con esta, en principio...